Nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio sureño de Mogán. Para ello tenemos con nosotros al secretario general del Partido Socialista Obrero Español en el municipio de Mogán y a su vez concejal en el Ayuntamiento moganero, don Artemio Artiles. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos los televidentes. Como siempre, un placer acercarme a este medio pues para traer la actualidad política del municipio de Mogán. ¿Cómo estamos, don Artemio? Bien, empezando a adaptarnos a esta nueva normalidad que ya lleva un par de meses que está con nosotros, pero que por el devenir de los acontecimientos y de esta pandemia que tanto nos ha castigado, pues uno un poco con reticencia y con incertidumbre de cómo va a ir caminando esto. Pero en definitiva, bien, adaptándonos a la nueva realidad y con ganas de caminar y de empezar un nuevo curso político, como lo está empezando ahora en el mes de septiembre, pues para intentar solucionar aquellos problemas que se vayan generando en el día a día de nuestros vecinos. Si me lo permite, queremos comenzar esta entrevista hablando de la actualidad. La actualidad en estos momentos llega una nueva patera con 54 integrantes al municipio de Mogán, y la actualidad pasa por esa llegada, esos brotes de llegada masiva de inmigrantes constantemente que está llegando, y en este caso trasladándose al municipio de Mogán, al puerto de Arguineguín. ¿Cómo está valorando esa situación de estos brotes de inmigración y la situación cómo se está llevando a cabo? Sí, Paco, por desgracia, Mogán en las últimas semanas está siendo noticia no por lo que es habitual, por su buen tiempo, por ser el motor turístico de la isla de Gran Canaria, sino precisamente por otro lado, que también es realidad y que tenemos que ser conscientes de que es una realidad que estamos viviendo, como es el lado de la inmigración, ¿no? Como bien dice, el puerto de Arguineguín, para poner un poco a los televidentes en contexto, desde el 2005 aproximadamente viene siendo el puerto base de la Salvamar, el barco de rescate de salvamento marítimo, ¿no? Y desde siempre, desde esos años, siempre ha sido en el punto en el que la mayor parte de las pateras que llegan, las pateras y embarcaciones que llegan con migrantes son trasladadas, cuando las rescata el Salvamar, las lleva a su puerto base, como es el puerto de Arguineguín. En las últimas semanas se ha producido un repunte en esta llegada de migrantes, un repunte que responde a realidades que muchas veces se nos escapan de nuestros conocimientos. Lo que está claro es que detrás de ese repunte de llegada de inmigrantes hay un serio problema humanitario, un serio problema de unas personas, de unos seres humanos que en sus países de origen lo están pasando muy mal y que vienen huyendo de la muerte para buscar un futuro mejor. ¿A dónde llegan? Pues en estos últimos meses el puerto de Arguineguín ha sido testigo de una llegada. Veía en los medios de comunicación que en los últimos 15 días estaba en torno a 1.200, por encima de 1.200 migrantes que llegaban a Canarias, y en lo que vamos de 2020 en torno a los 5.200 migrantes. Es una cruda realidad que nos ha tenido a los vecinos y vecinas de Mogán, y concretamente del barrio marinero de Arguineguín, nos ha tocado vivir estos días con mucho pesar, con incertidumbre, por supuesto, porque estamos en una pandemia y siempre las noticias suelen ser contradictorias. Pues solo falta que se suelte un bulo para que corra como la pólvora, y los miedos, las incertidumbres, el respeto que le tienen los vecinos pues a esta enfermedad que nos está achacando en el último año con dureza, pues ha hecho que se tengan ciertas reservas a la hora de dar el visto bueno a este campamento que se ha instalado en el puerto de Arguineguín. Como decía Paco, ¿qué ha cambiado con respecto a otros años y lo que ocurre en estos días? Porque nunca yo, en el tiempo que he estado viviendo en el municipio, en el Arguineguín particularmente, no recuerdo estos campamentos o que hayan tenido que pernoctar mucho más allá de un día en el muelle, porque siempre se les derivaba. El protocolo hacía que una vez que llegaba la embarcación con migrantes, se les derivaba a los centros que estaban habilitados para ello, y después se les daba traslado incluso pues a otras ubicaciones fuera de Gran Canaria. En la actualidad, por las explicaciones que nos han dado el delegado del gobierno, que me han dado el delegado del gobierno y el presidente del gobierno de Canarias, pues ahí se agrava la situación
con la realidad de que los protocolos dentro del COVID impiden que esa movilidad sea inmediata hasta y tanto no se tenga controlado la contagiosidad de los que están en el puerto de Arguineguín, y eso ha ocasionado, junto con la saturación por estar los espacios abiertos cerrados, de no poder derivarlos a otras ubicaciones, que se haya producido esta concentración en el puerto de Arguineguín. De todas formas, yo desde aquí quiero aprovechar este medio de comunicación para que los vecinos y vecinas que nos puedan escuchar, pedirles que hagan un esfuerzo. Sé que es complicado en estos momentos, pero pedirles que hagan un esfuerzo, que son personas que están pasando por una tragedia humanitaria, y tenemos que ser pacientes, pero al mismo tiempo reivindicativos. Hago un llamamiento justamente para que no se utilice esta realidad o esta crisis humanitaria para intentar sacar rédito político o hacer política. Desde mi punto de vista, desde el PSOE de Mogán, nos manifestamos ya en el pleno de julio, hicimos un ruego a la corporación para que en aquel caso, con la retirada de las pateras, no se hiciera política con la inmigración, y desde este medio de comunicación quiero reiterarme, nosotros vamos a intentar por todos los medios que este problema que tenemos que afrontar todos los políticos queda al margen de la disputa partidista. Vamos a remar en la misma dirección que remen las administraciones competentes, sean el gobierno de España, que es el que tiene la mayor parte de las competencias, sea el gobierno de Canarias, o incluso si desde el ayuntamiento se hace alguna iniciativa, estaremos de la mano para hacer presión y que esto camine en adelante. Y yo, como he dicho, prefiero dejar de un lado todo lo que es la lucha partidista con la inmigración, remar y aportar todo aquello que pueda aportar para solucionar el problema o los problemas que se vengan en el futuro, y en definitiva pues dar respuesta a los que los vecinos y las vecinas, pues las inquietudes que puedan tener con esta realidad que nos ha tocado vivir. Usted lo ha dicho, es una crisis humanitaria donde hay personas que están buscando otro porvenir, y ahí estamos de acuerdo, pero fíjese por dónde no hacemos política con la inmigración, pero sí hay alguien que está haciendo negocio con esta migración. Y ahí los tenemos, ese tráfico de personas que utilizan esa migración. Y vemos por otro lado, y algo que también es preocupante, el gobierno de Marruecos, ¿no? Esa pasividad de control de sus costas. Y ahí siempre, históricamente lo hemos visto, cuando Marruecos necesita algo, pues aumenta o baja, disminuye ese control de salida y de ese tráfico que desgraciadamente... Entiendo que personas que estén buscando un porvenir, pero lo que no entiendo es que se permita que haya personas que se lucren a través de la desgracia de muchas personas, y hay personas que se lucran de ellas. Sí, está claro que ahí los servicios de inteligencia a nivel nacional tendrán que hacer un arduo trabajo. Me consta que durante los próximos días hay prevista una visita del ministro Marlaska in situ a los países implicados, o los países de origen de donde se puede estimar que están saliendo estas migraciones. Yo creo que es ahí donde tiene que hacerse el trabajo, ahí es ahí donde tiene que hacerse luchar contra estas diferencias que al fin y al cabo son las que originan que se produzcan estas migraciones. Intentar, suena grande, ¿no? Suena grande decir que haya solidaridad o igualdad en el mundo, pero yo creo que es que mientras haya estas desigualdades, como las están viendo al día de hoy, entre el continente africano y, por ser los más cercanos, el continente europeo, de los cuales somos nosotros la puerta de entrada, yo creo que van a seguir persistiendo esta realidad. Yo creo que lo que conlleva, antes lo comentaba, es que todos rememos en la misma dirección, ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel supranacional. Esto es un problema de Europa, los migrantes, las veces que he estado, por supuesto, pero hablando de la realidad que está ocasionando o que está sucediendo en estos días en el muelle de Arguineguín, en las visitas que he podido hacer al muelle, aunque en algunas no me haya sacado fotos, en otras sí, que es algo que se me echa en cara, pero por supuesto que he estado en ese muelle de Arguineguín, y lo que uno percibe de esas personas que están allí es que quieren seguir más allá de España. Ellos, las últimas remesas, muchos de ellos provienen de Mali. Allí la lengua principal o secundaria es el francés. Ellos, donde tienen familia, suelen ser en Francia, en países nórdicos, con los que tendrán mucha más facilidad de integrarse con su lengua, y es ahí a donde hay que buscar acuerdos europeos, que el Estado de la Nación tiene que conseguirlos,
y desde el PSOE de Mogán, la poca aportación que podamos hacer para hacer presión para que esto se consiga, estaremos ahí con los vecinos y vecinas. Porque una cosa que decía o que planteaba en mis redes sociales en los días pasados es que los políticos nos debemos a aquellos votantes que nos eligen. Y en este caso, en mi persona, como concejal del Ayuntamiento de Mogán, me debo a los vecinos y vecinas de Mogán que piden que esa solución, que se dé una solución a esa problemática que es la que a día de hoy ocasiona o está pasando en el muelle de Arineguín. Y esa crisis, vuelvo, lo repito, esa crisis humanitaria, y tenemos la imagen, ¿no? La imagen que nos viene a la mente de estas personas que intentan salir de su país, pero existen esas, vuelvo nuevamente, mafias que juegan y trafican con esas vidas humanas a través de esas naves o barcos nodrizas que llegan, esas pateras, pero hay desgraciadamente un número importante que desconocemos de personas y que salen por su propia iniciativa y no llegan. Y no han llegado y se han quedado en el camino. Por supuesto. Y es una realidad que existe. Una cruda realidad, sí. Efectivamente. Ha estado la visita del presidente, yo estaba hecho mención, del presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y también del delegado del gobierno aquí en Canarias, del gobierno de España, don Arcemo Pestana. ¿Qué impresiones cambiaron entre el delegado del gobierno, el señor presidente, con usted? Sí, el pasado viernes, dada la realidad que se estaba aconteciendo en el muelle de Arineguín, pues se cursó visita tanto por parte del presidente del gobierno de Canarias como el delegado del gobierno. Justamente fueron para ser testigos y presenciar un acuerdo que se había tenido en los días pasados, en el cual se iba a hacer el traslado de los migrantes, en aquel momento en torno a 350, 400 migrantes que estaban en el puerto de Arineguín, pues a otras instalaciones, como habíamos pedido muchos estamentos. Lo habían pedido colectivos vecinales de Arineguín y de Mogán, lo habían pedido órganos como la Cofradía de Pescadores de Arineguín, lo había pedido el Ayuntamiento de Mogán, por supuesto. Ha estado haciendo la alcaldesa el trabajo que le corresponde como representante de los vecinos y vecinas de Mogán, había estado haciendo su trabajo y haciendo presión para que salieran esos migrantes del puerto de Arineguín. Nadie le va a quitar el mérito que tiene, porque es su labor como representante, aunque no sea su competencia, como representante de los moganeros y moganeras. También habíamos estado desde los partidos de la oposición haciendo presión. Yo personalmente en los últimos 15, 20 días he estado en contacto prácticamente continuo con delegación del gobierno y con el área de presidencia del gobierno de Canarias, pues para que se me informara y intentar agilizar aquellos trámites que estuvieran en mi mano, como un mero concejal del Ayuntamiento de Mogán, incluso en la oposición, pero haciendo mi trabajo sin hacer ruido, pero intentando solucionar el problema. Aquí, como dije en el principio de mi intervención, creo que no estamos para hacer o para sacar rédito partidista. Tenemos que trabajar todo, porque la desgracia humanitaria que se está viviendo en el muelle de Arineguín tiene que tener una solución. Y si para ello, como representante político, tengo que ir en contra de algunas decisiones que tomen aquellos que son de mi mismo color político en otros estamentos, pues ahí tendremos que estar. Pues yo creo que tenemos que estar con los vecinos para las duras y para las maduras. Pero lo dicho, desde aquí quiero agradecer la presión que se ha hecho por todos los estamentos, y fue justamente eso lo que se me trasladó en la visita del presidente y del delegado del gobierno, que se estaba trabajando incansablemente con todas las administraciones implicadas, tanto desde Presidencia del Gobierno de Canarias. Ángel Víctor Torres me comentó que había hablado tanto con el presidente como con diversos ministros para agilizar la situación, y también el delegado del gobierno, como no puede ser de otra forma, por ser la cabeza visible del órgano de la administración que tiene competencias en la materia en el tema de inmigración, pues él también se nos manifestó que la subdelegada había estado prácticamente todos los días en el puerto de Arineguín supervisando las tareas que allí se realizaban, la subdelegada del gobierno de España en la provincia de Las Palmas, y que se iba a mantener esa presión y esa constancia a espera de los acuerdos que pudieran tomarse desde los ministerios que están implicados. Oye, ha dicho usted, hemos estado trabajando, estamos haciendo presión, hemos estado dialogando, aunque reconoce ese trabajo también por parte de la señora alcaldesa, doña Analia Bueno, pero fíjese usted por donde algo raro ha pasado en la política
municipal de Mogán, que nos llevamos una sorpresa, un año sí, un año también, y decisiones sí, decisiones también. Siempre hemos dicho y hemos visto ese enfrentamiento que hay entre el Partido Popular moganero con la señora Analia Bueno, el grupo que encabeza doña Analia Bueno, en Mogán, donde las relaciones nunca han sido buenas, incluso ha habido alguna que otra denuncia y alguna que otra llevado a juzgado y juicio celebrado en esos enfrentamientos, no sé si políticos o velando por el interés del municipio de Mogán. Pero ahora nos llevamos una sorpresa, no sé lo que ha pasado, que de la noche a la mañana pues el grupo de gobierno encabezado por doña Analia Bueno integra en el gobierno del municipio de Mogán al portavoz, al señor Maico, del Partido Popular, y pasa a ser parte del órgano ambiental del Ayuntamiento de Mogán. En este caso pasa a ser deliberado como portavoz en el gobierno, como cualquier político en el municipio de Mogán, en el cual le han bajado también, en este caso en sus medidas de presión, por llamarle medida de presión o decisión política, mejor dicho, le ha bajado la asignación a los partidos, y eso lo han denunciado todos los grupos de la oposición, incluso al Partido Popular, pero ha cambiado algo. No sé si especialmente nada más que con el señor Maico o esas relaciones con el Partido Popular. Ahora pasa a ser deliberado, dedicación parcial, y cobrando anualmente algo más de 34.000 euros. ¿Qué ha pasado en el municipio de Mogán? ¿O qué acercamiento ha habido, por lo menos inicialmente, con el señor Maico? Sí, Paco, yo cuando me inicié en la política, aunque siempre lo he vivido en casa y siempre he estado activo dentro de no de la militancia, pero sí dentro como simpatizante del Partido Socialista. Cuando yo me inicié en la política en Mogán, un afiliado de muchos años del partido en Mogán, tío mío, también es parte de la familia, me dijo: sobrino, cuando ten cuidado en la política de Mogán, porque él fue concejal en el Ayuntamiento de Mogán también, dijo: si ves burros volando, no te asustes, agacha la cabeza y deja que pasen por arriba. Con esto, yo creo, con esta expresión muy de campo y un poquito fuera de tono, pero se lo vamos a perdonar porque con los años que lleva él en la política, pues es perdonable. Con esta expresión lo que venía a darme a entender es que no me sorprendiera de nada de lo que pudiera pasar dentro de la política en Mogán. Y ahora mismo lo acabas de decir, o sea, el PP de Paco González y Xiuca de Analia Bueno han llegado a un acercamiento. Yo cuando vi el expediente que se llevó a pleno pues, para liberar al portavoz suplente, en este caso del Partido Popular, al compañero y concejal Michael, para liberarlo, para que pudiera desarrollar las funciones que se le habían encomendado de presidente suplente de un órgano ambiental dentro del Ayuntamiento de Mogán, pues se me vino a la mente esta expresión, porque mira que se han atacado estos dos partidos en las últimas 2 legislaturas, mira que se han denunciado mutuamente, pero al final, por designios de la política, aunque ellos intentan o manifiestan de que no hay ningún pacto, no hay ninguna alianza, yo creo que los vecinos y vecinas pues, son suficientemente inteligentes como para ver que detrás de esta decisión, pues obviamente hay un acercamiento entre la Xiuca de Analia Bueno y el Partido Popular de Paco González. Sorprendente, puede ser. También es cierto que me consta que todo esto ha sido a través de un movimiento que ha hecho el Partido Popular, que intenta rescatar sus bastiones. No debemos olvidar que Analia Bueno, donde empezó, fue precisamente en el Partido Popular, de la mano también del exalcalde Paco González. En este caso, se vuelve la alcaldesa a donde salió. Yo creo que eso lo tendremos que esperar 3 años para ver cómo suceden los acontecimientos en las próximas elecciones, a ver por qué sigla concurre o si mantiene su posición de independiente, que tantos frutos o tan bien partido ha sabido sacarle en los últimos años. Recordemos que no se presentó, pero era uno de los partidos que apoyaba a Coalición Canaria en las pasadas elecciones. Ahora se hace un acercamiento al Partido Popular, no tuvo ningún inconveniente en pactar con el Partido Socialista en la legislatura pasada, un pacto que tanto se nos criticó por parte del Partido Popular, y mira, justamente después de esas críticas que recibimos
hacer lo que nosotros en aquel momento considerábamos que era conveniente para Mogán, que era encauzar un cambio político con un partido independiente. Lo otro hubiera sido pactar Partido Popular y PSOE en un ayuntamiento después de 12 años de mayoría absoluta. Se nos criticó por todos lados, recibimos golpes por todos lados, y ahora, justamente ahora, después de toda esa guerra que había encarnizada entre estas dos formaciones, pues llega un acuerdo, un acercamiento. En el debate plenario en el que se acordaba esta liberación del concejal del Partido Popular, se intentó buscar la excusa, porque para mí es una excusa, de que lo que se buscaba era mayor transparencia y cumplir una de las sugerencias que había hecho desde el Partido Socialista de Mogán, que era de intentar sumar lo mayor posible justamente, o principalmente después del estado de alarma, de sumar todos los colores políticos para luchar contra la pandemia. Así hice en su día una solicitud a la corporación. Pero esa es la línea que ha marcado el Partido Socialista y no ha pedido que le nombre o le libere. Exacto. Buscar ayuda, pero no estos acercamientos que, como he dicho, yo creo que tildé en su día en la nota de prensa en la que se manifestó el partido a nivel municipal, de un fichaje que había hecho el partido de Don Elia Bueno. Yo creo que ¿Hay causas judiciales abiertas? A día de hoy entiendo que sí. Yo creo que el Partido Popular se personó, o está personado, al menos por el conocimiento que tengo yo a nivel personal, en una causa judicial contra varios miembros de la que era la corporación en la legislatura pasada, en el que me encuentro yo personalmente también, y el secretario del ayuntamiento y el concejal en aquellos momentos de servicios jurídicos, como es Mensei Navarro, ¿no? Fíjese la paradoja, o sea, el portavoz del Partido Popular denunció en la legislatura pasada al concejal de servicios jurídicos, que es Mensei Navarro, y ahora se le designa en el órgano ambiental, que el reglamento orgánico municipal establece que los suplentes del presidente, en este caso del órgano ambiental, tienen que ser aquellas personas en las que de forma ordinaria se les delegan las tareas del presidente en caso de esa ausencia. Fíjense la paradoja, que en quien va a delegar ahora esas tareas el presidente saliente o el presidente titular, que es Mensei Navarro, es el Michael, que es un concejal que lo denunció en la legislatura pasada, pues por no confiar en el trabajo que hacía desde el grupo político. Cosas que tiene la política, cosas que tiene la política, son cosas raras. No hay que sorprenderse. Hay que escribir el libro, y el libro hay que tener argumentario. Y hay de algo que puedo decir, que las medidas que se llevaban, que ustedes no permitieron cuando gobernaba conjuntamente con Ciuca, era el trato que ha recibido la oposición. Y ahí no lo permitieron. Salido ustedes del gobierno, no es porque no fueran invitados o porque no quisieran que entraran en el gobierno, pues ese ofrecimiento lo tuvieron, pero usted lo rechazó, o el Partido Socialista Obrero Español en el municipio de Mogán rechazaba esa entrada en el gobierno actual del municipio de Mogán, pero siempre han seguido una línea, la línea de trabajar, aunque estuvieran en la oposición, por los intereses del municipio de Mogán, aunque el grupo de gobierno tomara las medidas que tuviera, con esa reducción que han hecho de las asignaciones a las formaciones políticas en la oposición, cosa que criticaban por activa y por pasiva, y alzando la voz y llevándonos a los juzgados al Partido Popular. El mundo al revés. Totalmente. O sea, nosotros, fíjense si es así, que aun estando en la oposición, a día de hoy podemos decir prácticamente que somos en el Pleno, cuando hay sesiones plenarias, somos prácticamente el único partido que va a quedar en la oposición pura y dura, porque el Partido Popular, pues aunque ellos digan que no, se han arrimado un poco al grupo de gobierno y nos vamos a quedar ahí, pero aún así, y manteniendo una postura que siempre he defendido de la forma en la que considero que debe hacerse política, aún así yo creo que hemos votado en torno al 75-80% de los puntos que se han llevado a Pleno. El Partido Socialista de Mogán los ha votado a favor, porque todo aquello que sea beneficioso para los vecinos y vecinas de Mogán, vamos a estar del lado. Es que en la política todos no son iguales, señor Artemio. Y hay políticos, o como se suele decir, clases de política y políticos con clase. Nosotros vamos a mantenernos en esa línea, a pesar y muy a pesar, en este caso, de las críticas que podamos estar recibiendo, porque yo creo que siempre va a estar por encima
de la lucha partidista del interés general. Parece ser que se ha iniciado un expediente por parte del ayuntamiento para retirarle el local a la asociación que realiza la labor de reparto de alimentos en el municipio de Mogán. Sí, también ha sido noticia en el mes pasado principalmente. En Mogán hay una asociación de vecinos, que es la Asociación de Vecinos Las Lomas, que lleva desde el 2009 como mínimo, porque me consta que ellos siempre han tenido una lucha en defensa de los intereses de los vecinos, en este caso de la zona alta de Arguineguín, pero desde el 2009 se les cedió a esta asociación de vecinos un local municipal para hacer una tarea de ayuda humanitaria o en este caso de reparto de alimentos, de la mano del Banco de Alimentos. Eran, vamos a llamarlo, una sucursal en el municipio, incluso es la única organización, ONG, en Mogán que reparte alimentos sin ser ya el reparto de alimentos oficial o los trabajos que puedan hacer desde el ayuntamiento de los servicios sociales. Pues se inició en el 2009, se le cedió este local y en una junta de gobierno celebrada allá el mes de mayo, creo recordar que fue, se iniciaba el procedimiento para retirarles el local. Desde el Partido Socialista hemos visitado in situ las instalaciones de esta asociación, donde esta asociación de vecinos hace esta labor humanitaria, y consideramos que a día de hoy, en medio de los efectos de esta pandemia que nos ha tocado vivir, sin menospreciar o sin despreciar o sin dejar de hacerle caso, vamos a llamarlo así, a los informes técnicos que pudiera haber desde el ayuntamiento. Pero yo creo que los políticos tenemos que estar también para en estos casos poder buscar soluciones, y justamente ahora yo creo que todas las manos que se arrimen, o todos los hombros que se arrimen para luchar contra la problemática que va a haber, la problemática social que nos va a acarrear esta crisis, pues son pocos. Consideramos que se tendría que haber hecho un esfuerzo mayor desde el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Mogán para intentar solventar la situación. Se hablaban en los informes técnicos de ciertos incumplimientos en el acuerdo o al acuerdo en base al cual se le cedió el local. No voy a entrar, no seré yo quien lo refute. En la visita que yo hice a la asociación de vecinos se me informó de que ellos manifestaron su oposición, no estaban de acuerdo. Ellos decían que no eran ciertos todos estos incumplimientos. Como he dicho, no voy a entrar yo a valorarlo porque no tengo capacidad técnica para hacerlo. Deberán ser los técnicos municipales y los técnicos de sanidad los que digan si se estaban cumpliendo o no los preceptos que son necesarios para este reparto de alimentos. Pero creo que en pro del beneficio o del interés general que antes manifesté cuando estábamos hablando, yo creo que a día de hoy esta labor de ayuda, de reparto de alimentos, no puede eliminarse en un municipio, sobre todo teniendo en cuenta los efectos que nos vienen por delante con esta crisis del COVID-19 que tan duramente nos está llegando. Quiero lanzar para cerrar este asunto, si lo consideras, Paco, un mensaje de ánimo a todos los voluntarios y voluntarias que trabajaban en esa asociación, que desde el Partido Socialista vamos a estar de su lado. Esperemos que desde el ayuntamiento, desde la corporación municipal, tengan a bien rectificar este acuerdo que se ha iniciado, y definitivamente si ese local no cumple los requisitos para hacer el reparto de alimentos, se le ceda a algún otro local en el municipio que así lo haga. Pues, don Mencella, aprovechando que siempre llega por esta casa, pasa por los platos de Don Artemio, el Laxo estaba pensando en esa situación. Y ahí venía con esa denuncia, ¿no? ¿Qué interés hay por parte de esa denuncia? Señor Artemio, aprovechando, digo, el paso por el plato de Canal 4 TV, y siempre hemos hablado de la pesca, y no me gustaría cerrar esta entrevista sino también tocar este tema de la pesca, porque parece ser, desde que usted dejó su cargo como concejal en el gobierno del municipio de Mogán, poco se ha hablado de la pesca en un municipio como es Mogán, un municipio de excelencia pesquera, y por lo cual me gustaría tocar un poco la situación, que nos lleve a cabo cómo está actualmente esa cuota de ese atún rojo, de atún blanco, la tuna actualmente. Sí, desde aquí yo creo que aun y cuando no tengo competencias ya en materia de pesca en el municipio, pues yo he buscado la forma de mantener el contacto con las cofradías de pescadores, pues porque me interesa esos aspectos y las problemáticas que ellos puedan tener, para intentar también mediar con el gobierno de Canarias, que es donde está el Partido Socialista gobernando, en aquellos aspectos que podamos arrimar el hombro, ¿no? Yo creo que
más en un mes como el que pasó, el mes de agosto, que era en el que los últimos 3 años se venía desarrollando la Feria del Atún, una iniciativa que se impulsó en la legislatura pasada, desde la Concejalía de Pesca. Yo creo que un poco con pesar, por las circunstancias sobrevenidas por la crisis, no se ha podido hacer la Feria del Atún. También es cierto que hemos echado en falta, o he echado en falta, que se buscaran algunos canales alternativos, como se han hecho con otras festividades, pues para seguir o mantener la difusión de esos productos, si bien no con una feria, además teniendo en cuenta que estaba presupuestada ya la cantidad para esa feria, si bien no con una feria, pues alguna otra campaña publicitaria o de difusión de los productos del mar, lo hemos echado en falta en este año. En lo que me decía del sector pesquero, por lo que me trasladan los mandatarios del mismo, los representantes de las cofradías de pescadores, este año también han vuelto a tener problemas con las cuotas de túnidos, ya no tanto con la cuota del atún rojo, que era el gran caballo de batalla que siempre traíamos a este plató de televisión. A día de hoy todavía sigue habiendo cuota de atún rojo disponible para los pescadores de Canarias. Ahora la problemática se traslada, y un poco más seria, a otros túnidos como son la tuna, que es el atún ordinario, se puede decir así, que es la principal fuente de la mayor parte de la flota atunera de Canarias, y el atún blanco o bonito del norte. Las dos especies a día de hoy están cerradas sus pesquerías porque se han consumido la cuota. Yo creo que siempre vamos a estar del lado de los pescadores canarios, en este caso de mi municipio, para intentar mediar, ver si se puede reabrir. La cuota de la tuna está un poco más complicada, pero la del barrilote o bonito del norte, pues el Estado me consta que está en negociaciones para intentar reabrirlo. Yo creo que de aquí a final de año todavía quedan 4 meses prácticamente, que a este sector reactivarles la posibilidad de salir a pescar estos 4 meses pues sería importante. Tenemos ahí de la mano pues para intentar solucionar los problemas o mediar, como he hecho de aquí para atrás, el hecho de no estar directamente vinculado a una administración con competencias en pesca, pues seguir estando de la mano de ellos pues para echarles una mano. Pero ha sido competente en la pesca. No ha tenido competencia, pero ha sido competente en la pesca. Se ha intentado. Dice que cuando alguien hace o trabaja en lo que le gusta, en lo que cree, pues siempre intenta buscar las mayores soluciones. Pero yo creo que los efectos de esta crisis... ¿Y cómo se trata eso de lo que cree? Vamos a ver, cuando un concejal cura promete o suelta la historia que suelta alguno o alguna a la hora de ostentar ese cargo, entra a trabajar por el interés general. Y estamos hablando de cuando se trabaja en un municipio como es el municipio de Mogán, un municipio pesquero por excelencia, turístico, es para trabajar para que ese sector primario como es la pesca no decaiga, para defender a los pescadores del municipio. Me consta que es una tarea complicada. O sea, el sector de la pesca, el sector primario, ha sido de los pocos sectores por su relevancia a nivel del tejido productivo que han seguido en activo en esta pandemia, con todos los recortes que han tenido que sufrir, porque está claro que el precio del pescado no ha sido el mismo. Las plantas hoteleras eran uno de los clientes principales, sobre todo ya no tanto los grandes hoteles, sino sí los restaurantes, las pequeñas empresas de alimentación, pues eran clientes principales del sector primario, de los pescadores y pescadoras de nuestro municipio, y eso ha afectado a sus ingresos. Los políticos tenemos que estar ahí para mediar. Me consta que en estos meses se han estado gestionando una serie de ayudas para intentar aliviar ese descenso en los precios. Yo como responsable de pesca se tiene que estar trabajando para canalizar esas ayudas. Espero que así sea, por el bien de los marineros y marineras al final, que son los que peor lo han pasado, lo puedo decir abiertamente, porque mira, ya no solo por la problemática de su sector como tal, pero si nos desplazamos al puerto de Arguineguín, encima han tenido que convivir diariamente en su día a día, en su día de trabajo, pues con la crisis migratoria, que fue con la que empezamos esta entrevista. Muchos de ellos me reportan o me mandaban fotos, vídeos, estando en alta mar faenando, pues grabando a las embarcaciones que se acercaban a la costa, porque los barcos de salvamento marítimo prácticamente estaban desbordados. Cuando llevan 2, 3 embarcaciones al mismo tiempo era materialmente imposible pues cubrirlas todas, y ahí estaban nuestros marineros
muchas veces pues siendo testigos de primera mano de esta cruda realidad. Y cumpliendo con su obligación, con su labor, y siempre humanitariamente, porque siempre ha estado ahí, bueno, bueno y las maduras, tanto Cierto. las malas como las maduras, ha estado siempre el sector pesquero, por lo cual digo yo, y vuelvo, lo recargo, ¿cómo es posible que un concejal desde la oposición enlace con otras instituciones donde intente buscar soluciones, para lo menos que se escuche en esta medida? No cruzamos de brazos, porque es muy sencillo decir que estamos en una situación con este COVID y parece ser que ahora todas las dejaciones es a través del COVID. Y anteriormente que no estaba el COVID también había dejaciones, señor Artemi. Sí, trabajo hay que hacer y mucho. Hay mucha tarea por hacer. Se me vienen a la mente otras problemáticas que tengan, como el tema del casonal, el tema de las NASA, la normativa de aguas exteriores, la normativa en materia de titulaciones para poder desplazarse a donde están los bancos de pesca. Hay mucha tarea por hacer. Las competencias las tienen quien las tiene. Pero se está perdiendo ese tiempo, señor. Siempre hay que estar pues trabajando. Me consta que se está trabajando desde el gobierno de Canarias, se está trabajando desde el Cabildo también. Algunas de las apuestas que se hizo en mi etapa como concejal de pesca en el Ayuntamiento de Mogán era el de fomentar la pesca deportiva profesional como una alternativa al turismo de calidad en el municipio. Pues me consta que el mes pasado se realizó, aun estando en la pandemia, un trabajo importante del Cabildo de Gran Canaria para poder celebrar el Campeonato de Pesca de Altura de Pasito Blanco, en el que se tuvieron que cumplir a rajatabla las recomendaciones para la lucha de esta pandemia, pero se realizó, se hizo un esfuerzo superior desde el Cabildo de Gran Canaria para que se celebrara, se apoyara a los organizadores del torneo de pesca de altura de Pasito Blanco. Don Artemi, un placer tenerlo en esta casa, acercarnos a la actualidad. ¿Y está preocupado por los presupuestos generales del Estado? ¿Afectaría a los ayuntamientos? Yo creo que a día de hoy ya cerramos un poco con unas pinceladas a la política nacional. Canarias a día de hoy depende mucho de lo que pueda pasar con esos presupuestos a nivel nacional. ¿Y por qué digo que depende mucho de esos presupuestos? Porque la situación, el parón que hay en el sector motor de la economía de Canarias, como el sector turístico, yo creo que va a depender y mucho de las aportaciones, de las ayudas que lleguen desde el presupuesto del Estado de la Nación, del presupuesto del Gobierno de España, incluso yéndonos más allá de los presupuestos que puedan venir, las ayudas que vengan desde la Unión Europea. Es fundamental en un momento en el que estamos que se desbloquee la realidad presupuestaria del Estado de la Nación. Yo creo que sabemos que tenemos una oposición al gobierno actual que no va a mirar por el interés general, ha demostrado que no le interesa el interés general, valga la redundancia. La extrema derecha se ha encarnizado y ha buscado o ha encontrado en esta crisis sanitaria una herramienta para intentar derrocar al gobierno de la nación. Yo creo que aún así se han estado buscando vínculos más o menos beneficiosos, vamos a llamarlo así, más o menos que se hubieran buscado en otras circunstancias. Yo creo que al día de hoy el interés general tiene que estar por encima de todo esto, y el Estado tiene que buscar solución al desbloqueo de la realidad presupuestaria, que a fin de cuentas, sin presupuesto, todas las políticas están viciadas de nulidad. O sea, tiene que haber un presupuesto que dé cobertura a las políticas que vaya a hacer el Estado de la Nación, y esperemos que los próximos meses sea una realidad el presupuesto del Estado de España para dar respuesta, como no, a las realidades que tenemos en nuestros municipios, en nuestra isla, en nuestra comunidad autónoma, por la problemática que nos ha ocasionado el COVID-19. Don Artemi Artiles, un placer tenerlo en esta casa. Gracias por acercarnos un poco la actualidad del municipio de Mogán, no un poco, de paso, analizar la actualidad de esta pandemia, la actualidad de la inmigración que está afectando directamente al pueblo de Mogán, al pueblo de Arguineguín, a ese muelle pesquero. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer. Pues cerramos esta entrevista con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en el municipio de Mogán y a su vez concejal, don Artemi Artiles. Fíjate usted por dónde todavía me ha dejado pensando, y no fue un lazo que le nombraba al señor Artemi y al señor Mensay. Fíjate usted por cómo en la política, qué raro en la política, ¿no? Cuando se llega hasta la situación de una primera de llevarse a través de esa denuncia a los juzgados, el causa que están abiertas
en los juzgados. No sé si ahora se cerrará o lo que pasará, ¿no? Cada uno tendrá que responder y ser responsable de sus actos, pero parece ser que en la política vale todo. Y eso es lo que degrada a la política. Por ahí digo que siempre en la política hay clase de políticos y políticos con clase. Cada uno es que se retrate y se coloque en el sitio que cada uno crea que tiene que estar. Señores, muchas gracias por su atención y cerramos esta entrevista, en este caso, como decía anteriormente, con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español y a su vez concejal don Artemio Artile. Gracias por estar con nosotros.